Genial momento, damas y caballeros. Yo soy Robsel y les doy la bienvenida a este nuestro episodio de Organizaciones Constructivas, un espacio para entregar información valiosa a las empresas y también buenas noticias. Yo soy Robsel, facilitador lúdico. Voy a las empresas a desarrollar las competencias blandas, esas que son las poderosas y que hacen la diferencia en el desempeño de los profesionistas. Lo hago a través de mi metodología del libro SAPES de Andragogía, disponible en Amazon. Y vamos a presentar a continuación, que se permita presentar a sí misma, nuestra aliada y compañera Claudia. Adelante, Claudia. ¿Cómo estás, Robsel? Me encanta poder estar aquí contigo en una entrevista que la vas a hacer de lo más amena, estoy segura. Que me digas, vamos a abrazar un tema en donde tú eres experta. Me encantaría ser tan experta como tú. Pero la verdad es que sin duda me vas a enseñar muchísimas cosas y dentro de mis posibilidades y mi experiencia, por supuesto, vamos a abordar ese tema. Muy buenos días, tardes o noches a todo tu auditorio, a las personas que nos están haciendo el favor de vernos en este momento. Gracias, gracias por el espacio, Robse. Es un gusto y precisamente de abrazar se trata hoy el tema. Clau, qué bien que has empleado esa palabra. Hay muchas formas de abrazar a las personas en la vida cotidiana. Requerimos en los espacios empresariales, dentro del mundo organizacional, espacios en donde sintamos que no estamos solamente trabajando. Requerimos también que nos hagan sentir como seres humanos. Y en este sentido, fíjate que hay una publicación que encontré en esta página, Digital Business and Law School. Nos comparten algunos ejemplos de empatía laboral, precisamente para hacer sentir a las personas en el ambiente laboral de una manera más humana. Y vamos a conversar acerca de estas. Fíjate que la primera dice, de manera interna, el ejemplo más sencillo en el trabajo es el trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo, no pensamos en nosotros mismos, sino en el equipo como sujeto, colaborando con los demás compañeros para la consecución de los objetivos comunes, manteniendo una comunicación fluida, ayudando con la carga de trabajo de los demás miembros del equipo, mejorando el ambiente. Yo te preguntaría, Clau, ¿te ha tocado trabajar en equipos donde tú has percibido esto, este tipo de apoyo? Sí, totalmente. La mayoría de las veces siempre me he sentido bastante cobijada por parte de los compañeros y por añadidura, es que tú tienes una responsabilidad perfumada para hacer exactamente lo mismo y poder provocar todavía una mejor versión de cómo llegaste a ese equipo de trabajo porque es gente que te está inspirando para hacerlo, sobre todo cuando estás iniciando, ¿no? El hecho de poderte proyectar en un nuevo proyecto. eh, Creo que es muy importante cuando uno es joven, a veces no sabes cómo hacerlo, pero el cómo te está nutriendo ya un equipo formado puede ser que sea la mejor herramienta para tú poderte catapultar de la misma manera que ellos, ¿no? Sí, Ahora, y en el caso de que tú estés iniciando un proyecto, puede cambiar. Tienes que hacerte de un buen equipo para saber que puede estar trabajando de la misma manera, con la misma actitud que tú lo deseas, ¿no? Entonces, ahí claro, entra otro tipo de percepción. Una cosa es cuando te unes ya a algo establecido o cuando tú vas a iniciar ese próximo proyecto, ¿no? Esa claro, meta, ese objetivo. Cambia un poco, pero creo que los dos son igual de interesantes a final de cuentas. muy Creo que interesante. el primero es como pagar un poco el, el piso a tocar,
¿Me entiendes? Vas a Ah, crear experiencias, saber que tienes que tener empatía con tus semejantes y para poder lograr eso, creo, Rosel, de una manera bastante práctica, probablemente simple, es saber que tienes que s- intentar lidiar primero con tus emociones, gestionar con ellas porque te vas a ver comprometido con otras personalidades y dentro de esas personalidades a veces pueden existir conflictos. Entonces, si uno no sabe empatizar primeramente con uno mismo, va a ser muy complicado que lo puedas hacer con el equipo de trabajo, porque todos vamos a tener tareas que nos han delegado y a veces... Y a veces no son las más divertidas o las más simples. ¿Cómo podríamos estar apoyando eso, no? Si en algún momento a mí me ha sucedido esa parte en donde me sentí desprotegida, digo, ¿y ahora cómo voy a resolver? Porque en verdad nos ha sucedido, Robsel, y no hay alguien que te pueda echar esa mano de decir, yo he estado en tu situación y te puedo apoyar. Hay modo de poderte asesorar porque es un poco más de ello. Ay, cómo se agradece, ¿cierto o no? Y sin así duda es, Clau. siento que estamos en este mundo, Robsel, para podernos cuidar y proteger los unos a los otros, pero bueno, es mi particular forma de pensar. Es que es muy interesante, Clau, esto que comentas, porque en efecto las emociones juegan un papel fundamental. Las interacciones dentro de un equipo implican que primero estemos trabajándonos, como lo Ujú, señalas, y no todos lo hacen de la mejor forma. Hay un primer tip que queremos entregar en este episodio de nuestro podcast, que es el de cada uno de nosotros tendría que trabajarse todos los días antes de empezar las labores, teniendo actividades de energía. Tendríamos que estar trabajando nuestro deporte, nuestra lectura, escribir en un diario, hacer meditación, entre otras cosas, que nos entrarían para entregar lo mejor de nosotros cuando lleguemos al centro de trabajo. Esta es tan solo una de las formas que estaríamos aplicando así lo que estás comentando, el trabajarnos primero para llegar lo mejor posible al centro de trabajo con el equipo y de esta manera tener esta posibilidad de gestionar mejor estas emociones, que qué bueno que las mencionas, porque tienen que ver con la inteligencia emocional. La empatía es uno de los factores de la inteligencia emocional, pero como su resultado. Esas personas que se trabajan a sí mismas manifiestan mayor empatía. Y entonces, en ese sentido, ya podemos ahora, Clau, ir a la siguiente que dice desde arriba. Dice, como veíamos anteriormente, un buen líder aplica la empatía al entorno laboral. Esa capacidad de liderazgo empático es capaz de fomentar un ambiente de confianza recíproca entre su figura y el equipo. Y las consecuencias de ello son muy positivas. Por un lado, el equipo sentirá confianza para aportar ideas que enriquecerán al departamento y a largo plazo a la compañía. Y para ujú. comunicarse siempre de manera abierta, lo que evita conflictos. Además, todo ello contribuye a generar un ambiente agradable y un sentimiento de equipo. Y en este sentido, yo te pregunto, ¿te ha tocado encontrar una buena práctica en algún equipo de los que tú has estado? Cuando ha surgido algún conflicto, ¿ha habido una buena práctica que nos puedas compartir, que tú hayas visto, en Pues donde fíjate que alguien... yo creo que Adelante. para poder resolver primeramente si se llegara a suscitar algún conflicto, es la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Entonces, además de que no existe, no existe porque no lo has exteriorizado y poder trabajar en ello, ¿no? Para poder, pues ahora sí empezarnos a complementar de mejor manera. Pero si una pieza del equipo está incómodo, probablemente porque siente que el rendimiento de las otras piezas no le están ayudando para poder sacar adelante su área, es solamente un ejemplo, ¿me entiendes? Pero es trabajar en equipo. Creo que si no lo dice,
sí es un tema, porque empieza a contaminar de una o de otra manera las otras diferentes piezas del equipo. Así Entonces, es. y ojo, no solamente está en no comentarlo, sino en ser y tener actitudes ya un poco más desatinadas. Perdón, un Claro. poco más desatinadas, desde ya no saludar con la amabilidad que lo hacía en un principio. Nos podríamos estar mostrando violentos, pero fíjate que dentro de, creo que un buen líder tiene que darse la oportunidad de poder leer a su equipo, saber destacar las diferentes habilidades, talentos que se pueden estar desarrollando en cada una de estas personas que él probablemente tan atinadamente pudo haber elegido. Siempre pensar, Robsel, que somos seres humanos y los seres humanos vamos a fallar. Ah, Entonces, pero lo importante de estas fallas es podernos esculpir, ¿me entiendes? Y empezar de cero para poder mejorarnos y crear una nueva versión. Entonces, tanto la persona que se está sintiendo afectada, que tenga la oportunidad, el mismo líder, para poder detectarlo, que puede estar trabajando con él, qué es lo que está sucediendo. Y para eso, pues tú como líder no solamente te vas a dirigir a él como jefe, un buen líder tiene que tener también esa virtud de poder saber cómo llegar con ese elemento que puede ser muy interesante dentro de su empresa, dentro de lo que él esté tratando de promover en la vida, pero algo está empezando a afectarlo. ¿Cómo poderlo sacar de esa carencia a esa persona? Porque a final de cuentas parece que está debilitando ya a tu equipo de trabajo que a ti te conviene que estén arriba todos. me Vuelvo a hiciste decir, recordar algo, Clau. Me hiciste dime, recordar algo. Esto que estás mencionando me hace recordar algo que sucedió en el equipo de trabajo donde yo estuve cuando trabajé en un área de gobierno federal. En esa área había otra área que rivalizaba con nosotros. Y el ok. desafío fue cuando fusionaron a las áreas. Ay, no, qué Fue complicado. impresionante porque en ese momento no éramos pocos, o sea, era una área con varios integrantes, un promedio de 15, y la otra área pues también tenía un promedio de 15 integrantes. Y como tú lo Ya, dices ahorita, algunos de esos integrantes ni se saludaban, se echaban mala vibra, luego se echaban tierra en algunos comentarios cuando aprovechaban la oportunidad para hacerlo. No había una buena comunicación. Y entonces la estrategia de los jefes fue muy interesante. Nos llevaron a todos, a los 30 de los dos equipos, a un lugar para informarnos que ya íbamos a estar unidos, que como Timbiriche nos dice, tú y yo somos uno mismo. Wow. claro. Sí, Y ahí empezó la conversación a partir de preguntas. Las preguntas fueron, ¿de qué manera podríamos empezar a forjar un equipo? ¿Qué tendríamos que hacer para unir nuestros talentos? Preguntas así. Y claro, entonces empezaron a surgir ideas alternativas que nos hicieron darnos cuenta que hasta eso no estaban siendo tan malos los otros, claro. que había Totalmente de buenas acuerdo. ideas. Y empezamos a tener sinergia y luego ya empezamos a tener productos interesantes en equipo, pero fue un proceso, como lo dices, pues sí implica primero una buena comunicación, reconocerse. Comunicarte, ahí están todos y sin duda alguna, saber cuál va a ser el objetivo, caray. En verdad, y tenerlo muy bien definido, creo que esa es una tarea del líder, poder establecer el objetivo, trazar las metas y que cada uno dentro de sus áreas, que a veces son diferentes, a veces son iguales o parecidas, saber hasta, no hasta, a dónde tiene
tienen que llegar. ¿Me entiendes? Porque si estás un poco perdido, puede ser que traigas distractorios también. Ay, no, pues, ¿qué fue lo que me dijo? Como que sí tenía que llegar, pero del lado derecho, del lado izquierdo me tengo que meter. ¿Tomaré atajos o no? O sea, sí es muy importante que el líder de esa empresa o de cualquier equipo establezca muy bien el objetivo y probablemente ellos ya saben cómo se hace. El trabajador, quienes estamos formando esta agrupación, pero sin duda el estar siempre muy de la mano con el líder para no, vuelvo a ser reiterativa, es muy fácil que el ser humano se puede estar dispersando. Entonces, el estar observando de la manera correcta, comunicando asertivamente, nos puede llevar a donde desea ese líder, siempre y cuando no esté descuidando al rebaño. Creo Exacto. firmemente. Es- Tienes que ese, ser ese, un gran ese rebaño observador, que ¿no? dices, Clau, ese rebaño que dices es muy interesante porque a los que están al frente del equipo les toca ser jefes y les toca ser líderes también, así como también coaches, porque están formando a personas para lograr resultados y eso es un desarrollo. Entonces, Total. vamos a también compartir ahorita 3 tips más para que tengamos ya en esta semana tarea para aplicar empatía en las organizaciones. La primera tarea es que elijamos a alguien por semana para hacerle un detalle. Y esto no significa un regalo, sino que puede ser un regalo, está bien. Pero se trata de que en tu equipo, en tu área, encuentres a una persona cada semana en lo posible, a quien le facilites la tarea o que hagas tú algo que provoques que la otra persona sienta que está siendo apoyada por ti. Voy a poner un ejemplo. Cuando estuve trabajando precisamente en otra organización, me ocupé de generar mis reportes de capacitación en la misma tarde que di la formación. De tal manera que antes de que en el área me pidieran el reporte, ¡tarán! El reporte ya estaba en el correo electrónico de la persona y le envié el WhatsApp. Y ya estando con esa Ya, persona, luego me dijo, oye, gracias, es que cada vez que envías un reporte antes de, a mí me ahorras tiempo, gracias. Ay, qué interesante. Y así como con claro, esa persona, pues otras personas de cada una de las áreas. El ser empático, hacer este tipo de detalles es mostrar empatía. Hay otro tip que quiero, totalmente de acuerdo. gracias. Hay otro tip que, a ver qué opinas de este, que es el de cada vez que interactuemos con alguien en el trabajo, en lo posible, zambullirte en la conversación. ¿Qué significa esto? Estar aquí y ahora en la conversación. Porque muchas veces, como tú lo has dicho, Clau, estamos dispersos, estamos en otros lados, tenemos muchas Totalmente. cosas en la mente. Hay que hacer un esfuerzo para que cuando estamos interactuando con alguien en vivo y a todo color, veamos a la persona y nos metamos en lo que nos está diciendo ahí y ahora. Eso es un esfuerzo de Claro, empatía. No sé si te ha pasado a ti, claro, claro, que llegas y te dice alguien, sí, te escucho, y siguen en el celular o en la computadora, ¿no? ¿Te ha claro. ocurrido? Claro, totalmente. Sí, fíjate, Robsel, que yo lo único que me pongo a pensar para poder ser muchísimo más práctica, rápida, pero no por eso voy a dejar de ser efectiva, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, a mí me gusta que me presten atención cada vez que estoy exponiendo algo que a final de cuentas puede llegar a ser muy interesante para el crecimiento de mi empresa. A mí eso es lo que me gusta. Ok, entonces, en el momento que sea lo contrario, que yo tenga que escuchar a la persona que en a otro momento yo tuve el propósito de quererme manifestar, merece la misma atención.
Y ahí es donde empiezas a empatizar, Claro, poderte zambullir, como bien lo dices, a un 100% tu atención. Hay que sí, concentrarnos para poder tener mejores resultados, ¿no? Pero bueno, cada empaparse. quien, yo siempre he dicho, esto es un libre albedrío. Tú decides qué es lo que quieres hacer de tu vida. Pero si estás trabajando, si de ese trabajo estás sacando adelante tu vida, y la vida de tus semejantes más cercanos, pues lo único que haría es poner atención y empatizar no solamente con mi jefe, sino también con el grupo de trabajo con el cual voy a estar lidiando durante pues mucho tiempo, ¿no? Si es que así se me permite. Entonces, inteligencia emocional, tan fácil, ¿no? Ah, Sí. pero cómo nos gusta ponerle piedritas al camino. Hay veces que esas piedritas, Clau, están surgiendo precisamente porque el camino está lleno de obstáculos. A veces es normal. La vida Sí, en el mundo laboral, en el trabajo, implica superar retos, enfrentar total, desafíos. Y en ese sentido, nosotros, cuando tenemos buenos hábitos, cuando tenemos buenas prácticas, se facilita el superar esos retos. Por ejemplo, ya el constantemente último tip pasa con eso. el cual vamos a cerrar es el 3 que dice empatar la postura. ¿A qué se refiere esto? A que cada vez que tengamos oportunidad de interactuar con alguien en el mundo del trabajo y lo tengamos en vivo, en lo posible poner nuestro cuerpo en una perspectiva similar a la que tiene la persona. ¿Qué significa esto? Que hay personas que son tan atentas con las otras personas que hasta empatan el modo en que están respirando. Si están sentadas, se sientan también. Si se ponen de pie, después de unos segundos, también se ponen de pie para estar en la misma postura. Estar en la Claro, misma postura es precisamente empatar con la persona. Hay un libro que escribió Joseph O'Connor y Luisa Lakes que se llama PNL con Coaching y ahí comentan de cómo nosotros inconscientemente en muchas ocasiones al conversar con alguien adoptamos la misma postura y que claro. es buena idea también revisar nuestros hábitos cuando hablamos con alguien en el mundo del trabajo, si estamos teniendo esa atención de nuestra postura, el lenguaje no verbal grita mucho. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que sin duda, sin desviarnos del tema que es empatizar, eh, hay estrategias de venta cuando tú quieres hacer alguna alianza con alguien que para ti es bastante interesante o vender tu producto o servicio, a esto se le dice cuerpo espejo y es estar siguiendo justamente, copiando de manera bastante moderada los movimientos que hace la persona que a ti te interesa. Sobre todo cuando esa persona todavía no tiene la oportunidad de conocerte, ¿ok? Entonces, él necesita tener un poco de mm, semejanza contigo, no que seas igual a él. Es una estrategia bastante común, pero que funciona. No te conozco, pero me estás brindando similitud y eso a la vez me hace sentir confiado. Entonces, si alguien está en esta postura, está analizándote, probablemente está frunciendo el ceño, tú también hazlo, no de inmediato, pero hay un momento en donde puedes caer en la misma posición. Tú, como buen estratega dentro del rubro de la comunicación, empiezas a tener un efecto bastante positivo. Y es tal cual lo estás mencionando. Todo esto está empatizando. Ahorita me fui a la parte de venta, pero dentro del equipo de trabajo todavía muchísimo más amable porque ya tienes probablemente un poco de más ventaja por el tiempo de convivencia con ellos. ¿Me entiendes? Puede ser todavía más bonito, por supuesto. Y sí, sí funciona. Claro, y bueno, pues finalizamos nuestra conversación señalando las 5
herramientas que hoy les entregamos a ustedes. La primera es tener una comunicación cercana con reuniones de equipo en donde todos fluyan con sus ideas. La segunda es formular preguntas poderosas que hagan que las personas se sientan incluidas, preguntas Ajá. poderosas que sean positivas, abiertas, como por ejemplo, ¿de qué manera podemos unir nuestros talentos? ¿De qué manera podemos generar ideas para trabajar juntos? El tercer tip, o los últimos tres tips que le estuvimos compartiendo hoy, fue el de hacer detalles semanales a personas de diferentes áreas a fin de que ellos se sientan con ustedes bien apoyados y soportados con los procesos. El segundo tip es zambullirte al conversar cada vez que tengas ocasión de interactuar con alguien en el mundo organizacional, realmente estar ahí y ahora. Y por Sí. último, empatar la postura. La postura corporal es muy importante al momento de estar hablando con otro para demostrar empatía. Empatar la postura. Esto es lo que estuvimos conversando hoy. Yo soy Robsel y les invito a continuar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en X, en Instagram, como Robsel. Yo soy Robsel y con el poder de la empatía estamos en acción. Se despide también aquí mi compañera Claudia. Muchísimas gracias, Robsel. Y lo único que te puedo decir para poder cerrar dentro de una empresa a nivel personal, a nivel equipo, serás feliz. Esta frase me encanta. Serás feliz, me dijo la vida, pero antes te haré fuerte. Muchas gracias, hermoso. Gracias a ti y recordemos, damas y caballeros, una de nuestras fortalezas, si es la empatía en una organización, nos pone en acción.